Bienvenidos hermanos, hermanas, gente de YouTube a un nuevo video del canal. Hoy vamos a hablar de un tema importantísimo, vamos a tratar de un tema que es fundamental en la esencia, en el ADN, como dicen nuestros queridos hermanos de la Iglesia Barro Blanco, de todo cristiano. El entender cuál es el primer gran mandamiento, el mandamiento que Jesucristo manifestó a sus discípulos, que tenemos que cumplirlo pero con toda la mente, con todo el corazón y con toda la fuerza. Pero antes, queridísimos hermanos, no podemos dejar de mencionar las cuestiones que están pasando en Oriente Medio. Lo que pasó en Israel, fundamentalmente en el ataque que hicieron los terroristas de Gaza. Cruzaron a Israel y de una forma que les digo, como mágica, que ni podemos captar cómo lograron entrar en pueblos, en ciudades, matando y pasando puerta tras puerta, casa tras casa, y no dejando ni una persona viva, de bebés hasta ancianos. En Jerusalén resulta que habían terroristas dando vuelta, también en Jerusalén estaban tratando de atropellar con carros, con automóviles a la gente caminando en medio de la fiesta. Un amigo mío se detuvo por la primera sirena y salió más tarde caminando a la sinagoga, y cuando salió caminando se encontró con un grupo de soldados que le dijeron: hay que tener cuidado, tenían que cruzar una carretera, hay que tener cuidado, sabemos que hay aquí palestinos que están tratando de atropellar a la gente, y no termina de decirlo y un coche se mete entre ellos, y con un milagro visible pasó exactamente entre el grupo de mi amigo y su familia y el grupo de soldados, entre los dos, y chocó contra la pared. Hoy ya avisaron oficialmente que estamos hablando de 1.300 asesinados que fueron masacrados y quemados, y no voy a tener que decirlo, y cortados, y hay todavía cadáveres de jóvenes, de mujeres, de ancianos, de hombres, todavía tirados en las calles y en casas que todavía no llegaron a ellas. 1.300 asesinados de la forma más brutal, más barbárica, bárbara. ¿Saben lo peor? Que los pocos que lograron escaparse, ¿saben lo que cuentan? Que no se pueden olvidar de oírlos reírse de las víctimas, sonriendo y riéndose de cada hombre y mujer asesinada, de cada niño decapitado, riéndose, bailando sobre sus cadáveres. ¿Ustedes escuchan lo que estoy hablando? Amamos, dicen ellos, que aman a la muerte igual como los judíos aman la vida. Descubrieron ayer entre cientos de cadáveres, varios cadáveres, 40, uno sobre el otro, de bebés y niños decapitados, quemados. Me disculpo que tengo que decirles esto. Madres embarazadas, muertas, asesinadas, que no se olvidaron también de hasta un bebé que no fue nacido todavía. Se ocuparon de hacer lo que hicieron. Secuestraron una abuela de 90 años enferma, y en un carro así pequeño. ¿Vieron las fotos esas? ¿Vieron esas fotos? Llevándola 4 hombres enormes, matones, llevando a esa pobre abuela vestida de color rosa, llena de miedo, no sabe dónde está. Y ellos se sienten héroes. Van. Hemos conquistado una abuela judía de 89 años. La cara alegre. No tienen vergüenza. La fuerza de ustedes en eso, ustedes se sienten orgullo en captar una abuela de 90 años, filmando cómo lograron traer una viejita judía de 90 años a Gaza. No tienen vergüenza. ¿Qué pasó cuando llegaron? Cuando entran a Gaza, se los recibe como los grandes héroes, cantando, mujeres, jóvenes, niños, ancianos,
palestinos salen y ¿qué hacen? Bailando y repartiendo caramelos y tortas y abrazándose con lágrimas. ¿Cuántos judíos hemos logrado asesinar? Nuestras más profundas condolencias a los caídos en las guerras en general, a todos los caídos en la guerra de esta del Medio Oriente, a todos los israelitas, a todos los palestinos inocentes de un acto terrorista, que en esta situación son todos perdedores. Dios quiera traiga luz. En las iglesias se está orando por todos los cristianos, todas las personas que inocentemente están padeciendo esta desgracia. Y ojalá que pronto se encuentre paz. Paz en Israel, paz en el mundo. Paz cristiana. Paz y amor de Dios. Es lo que desea este canal para todas las personas que están padeciendo esta horrible situación allá en el Medio Oriente. A nosotros nos toca ahora continuar con este análisis que teníamos pensado hacer, que es el primer gran mandamiento, el amor hacia Dios, pese a lo que pese. Y los israelitas lo saben, que en guerras, en destrucciones y en lo peor que uno puede estar, uno siempre tiene que estar amando a Dios, pidiendo su ayuda, porque no hay forma de salir de lo peor que no es con la ayuda de Él. Empecemos. El primer gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que manifestó Jesucristo a sus discípulos. Y eso es lo que dijo Dios al pueblo de Israel desde arranque. Por lo tanto, hermanos, vamos a tratar de entender qué significa eso. No es poca cosa el entender que es amar al Creador, que es amar al Eterno. Porque en eso nos jugamos muchísimo en relación a la salvación. Porque en eso nos jugamos muchísimo en eso de llevar una vida cristiana correcta. Vamos a empezar a entender que para amar a Dios en esencia, como dice acá, amar a Dios sobre todas las cosas significa el ser obedientes a sus mandamientos, el ser obedientes a sus decretos, porque en eso reflejamos nosotros el amor, el respetarlo, tal cual Él quiere que nosotros llegamos adelante de la vida acá en esta tierra. En Deuteronomio, un libro del Pentateuco, manifiesta en el capítulo 6, oye Israel, el Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, y amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es uno de los mandamientos esenciales dado por Dios a los israelitas y lo cual nosotros tenemos que entender como cristianos, porque a Jesús, cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento, él manifestó amar a Dios. Acá, por ejemplo, manifiesta que en esencia amar a Dios es tenerla siempre en el corazón. Las enseñarás a tus hijos como orgullo. Hablarás con ella constantemente, en tu casa, en el camino, al acostarse, cuando te levantes. Y ahí en una parte, en el versículo 8, dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Esos son los famosos tefilín que los judíos tienen. Acá les estoy mostrando una imagen de lo que es un tefilín. Acá ven la imagen, la ponen en la cabeza, donde ahí están los mandamientos del Señor, guardados en una hojita bien chiquitita, escritos. Bueno, y ahí los tienen. Cuando los niños y las niñas cumplen 13 años, ya tienen la obligación para los judíos que se pongan ese tefilín. Pero eso es algo de la ley judía que entendió que esto se refería a eso. En esencia, nosotros como cristianos no tenemos que andar con tefilín, sino que tener en esencia los mandamientos de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra fuerza para llevar adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Por lo tanto, tenemos que andar en los mandamientos, entender que amar a Dios lo tenemos que llevar siempre presente. Este punto es importantísimo. Acá manifiesta con claridad que tenemos que estar constantemente manifestando, teniendo la palabra y sembrarla en nuestros niños, en nuestros hijos.
en el hogar. ¿Por qué? Porque es esencial. Porque si después vos querés tener un hogar cuando seas anciano, que tus hijos respeten las normas de Dios, es importante que tú la hayas enseñado desde tus inicios a ellos. Dios te da la posibilidad que en algún momento, si vos tenés la posibilidad de ser cristiano y tenés hijos en tu casa, cuando les enseñes la palabra, ellos la van a atesorar en sus corazones siempre. Y esa es la idea, que vean a sus papás, a sus mamás, leyendo la Biblia, orando, agradeciendo a Dios por la comida, yendo a la iglesia, haciendo la cena. Estás sembrando en su corazón buenos principios. Y obviamente, no solo eso, actuando vos en tu casa como corresponde, actuando como un padre, hijo de Dios, como una madre, hija de Dios. Y esa es la mejor enseñanza que le puedes dar a tus hijos, porque conforme vayan creciendo, tú vas a envejecer y ellos van a ir generando más independencia. Y tú, hombre, o tú, mujer, mamá y papá, vas a depender de tus hijos. Y ahí viene el tesoro de Dios, el tesoro que sembraste cuando eras niño. Si vienen esos hijos tuyos, adultos, valores cristianos, en tu vejez no te van a desamparar, porque fundamentalmente tiene una orden de Dios que dice: honra a tu padre y a tu madre. Por lo tanto, queridísimos hermanos, esto de estar constantemente mencionando, hablándole en tu familia el crecimiento espiritual, seguro que vas a tener réditos acá en esta tierra. Y bueno, y ante Dios, cómo no. Por eso es que acá dice: y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte y al levantarte. Y más, miren lo que dice en la siguiente diapositiva. Mañana, cuando te pregunte tu hijo diciendo: ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que el Eterno nuestro Dios os mandó? Y ahí, cuando nuestros hijos nos pregunten: ¿qué son estos mandamientos? ¿Qué significa esto que Jesús nos dijo que tenemos que andar? Nuestros hijos. Está hablando que tenemos que plantar la semilla arrancando en nuestros hogares. Nosotros éramos siervos de Faraón, le contestarás, en Egipto, y el Eterno nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y así le recordás a tu hijo, en esencia, que nosotros no podemos con nuestra condición pecaminosa, que cometemos errores, y que para ir al cielo necesitamos de la mano y del poder de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre, y que nosotros, al arrepentirnos de nuestros pecados, somos salvos gracias a Él y no por gracias a nosotros. Como en este caso le manifestó en Deuteronomio Dios a los israelitas, que le cuentan a sus hijos. Recuerden que Egipto representa el mundo, el pecado. Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, esclavos, y nos sacó de Egipto con manos poderosas. El Eterno hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó el Eterno que cumplamos todos estos estatutos y que temamos al Eterno nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner en obra todos estos mandamientos delante del Eterno nuestro Dios, como Él nos ha mandado. En esencia, los cristianos tenemos que cumplir los mandamientos. Ya vimos, les recomiendo si no lo vieron, el video que manifesté acerca de si se pierde o no la salvación. ¿Cuáles son las características que confirman a un cristiano? Bueno, el cumplimiento de los mandamientos, porque en eso reflejamos que lo amamos a Dios, al Eterno. Y eso es lo que pidió el Mesías, Jesucristo, que andemos en los estatutos del Eterno. Y en eso reflejamos el amor en Él. Cuando nuestros hijos nos pregunten, bueno, le manifestamos que gracias a Él vamos a ir a la tierra prometida, que es el cielo. Pero miren lo que dice en capítulo 9. Oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas. El lugar donde hoy está Israel, en parte, el lugar donde hoy está Israel, donde era antes Canaán, donde hoy se asienta Israel, y bueno, la Palestina de los países árabes. Un pueblo grande y alto, hijo de los anaseos, de los cuales tienes tu conocimiento y has oído decir: ¿quién se sostendrá delante de los hijos de Anac? Entiende pues hoy que es el Eterno tu Dios el que pasa delante de ti como fuego consumidor, que lo destruirá y humillará delante de ti, y tú los echarás y lo destruirás enseguida, como el Eterno te ha dicho. ¿Vieron lo que manifesté anteriormente? Si andamos en sus estatutos, nosotros vamos a andar bien en la tierra y cumplir todas las promesas que Dios tiene para nosotros, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy.
Por lo tanto, es importante dentro de este ida y vuelta de amar a Dios, la protección que tenemos de nuestro Padre de todos los enemigos que nos puedan estar rodeando. Y mire lo que continúa diciendo Deuteronomio capítulo 9, versículo 4. No pienses en tu corazón cuando el Eterno tu Dios los haya echado delante de ti, diciendo, por mi justicia me ha traído el Eterno a poseer esta tierra. No es por nuestra justicia, pues por la impiedad de estas naciones el Eterno las arroja de delante de ti. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a estas tierras de ellos, sino por la impiedad de estas naciones el Eterno las arroja delante de ti para confirmar la palabra del Eterno y la promesa que hizo a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, por la misericordia y de recuerdo, Dios les entregó la tierra prometida, esta que está tan disputada hoy en día, y que Dios tiene un plan para el futuro, para toda esa zona, para el pueblo de Israel y para los cristianos en general. Eso lo vamos a ir viendo después en otros videos. Pueden vislumbrarse algo en los videos que yo hice relacionados a Daniel. No es porque nosotros en esencia nos merecemos determinadas cosas que vamos a ir al cielo, sino porque Jesucristo murió por nosotros. Y no es en esencia que al pueblo de Israel le está dando determinados lugares para estar, o a nosotros el convivir acá, sino que hay gente que no cumple los mandamientos de Dios y a Dios no le gusta y los saca, los quita. Esas son voluntades del Señor. Por lo tanto, es muy importante que en los mandamientos nosotros cumplamos ese deber de seguir adelante el amor de Dios cumpliendo sus mandamientos para que nos vaya bien y continuemos en esta tierra como Dios quiere, para que no seamos despojados de todas sus bendiciones. El ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas, yo los saqué de Egipto y los traje a estas tierras que juré dar a sus antepasados, y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? En Jueces capítulo 2 se refleja las consecuencias de no haber cumplido los mandatos que Dios le había dado al pueblo de Israel. Cuando salieron de Egipto, salieron con mano fuerte y les prometieron ir a Canaán. Pasaron grandes cosas en ese camino. Sin embargo, una de las cuestiones que Dios quiso hacer para sacar a los habitantes que estaban ahí, los moabitas, los cananistas, los filisteos, eran gente idólatra, gente mala, gente perversa, gente inmorales, de los cuales Dios quiso sacar de ese lugar y poner al pueblo de Dios en ese lugar como corresponde. Eso es lo que está establecido en la Biblia y en general es lo que nos espera a nosotros para el paraíso. La tierra prometida es nuestro paraíso. En el paraíso no van a ir los idólatras, no van a ir los inmorales, no van a ir los mentirosos, etcétera, etcétera, como manifestó Jesucristo, sino que todo aquel que se arrepiente de su pecado y reconoce que Jesucristo murió por él en la cruz, derramando su sangre, considerándolo así el Señor y Salvador, uno se transforma en cristiano y trata de seguir adelante la vida cristiana cumpliendo sus mandamientos. Pero aquí, Israel, por eso está pasando lo que está pasando hoy en día, no cumplió con esto de sacar a esos pueblos, sino que empezó a convivir con ellos. Y mire, ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra que ustedes van a ir a habitar, les serán espinas clavadas en el costado y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Al no hacerle caso a Dios, a lo último terminó perjudicándoles, generándole como una espina en el costado. Esto que está pasando en Gaza y en Israel, ¿no está reflejado acá en Jueces capítulo 2, versículos 3 y 4? Hermanos, hermanas, analicemos que las cosas que pasan a veces no son por causa que viene de gracia, sino porque a veces por nuestras propias consecuencias generamos después que nos pasen determinadas cosas. Le pasa al pueblo de Israel, también nos puede pasar a nosotros. Es importante alejarnos de todo lo que corresponda a la idolatría, aquello que nos aleja de Dios, porque constantemente puede generar una espina en el costado nuestro. Miren esto. Estas, pues, son las naciones que dejó el Eterno para probar con ellas a Israel, porque ellos no lo quitaron. Y a lo último, Dios, porque podría haber quitado todas esas naciones, porque Dios dijo, bueno, van a quedar. ¿Para qué? Para probar al pueblo de Israel. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían los mandamientos del Eterno que él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos y jebuseos, y tomaron de sus hijas para mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron
a sus dioses. Lamentablemente, el pueblo de Israel, después de haber pasado todo el Pentateuco, que lo podemos leer y ven las maravillas que hizo con Moisés, Deuteronomio, con ese gran mensaje de Moisés. Pues Josué, siguiendo después el patriarcado y liderazgo que Moisés le pasó a él, que Dios le dio a Josué, continuando lo que había hecho Moisés, bueno, en Jueces se ve que hay una generación que no conoció a Dios, se olvidó de Dios por más de todas las cosas que había hecho y empezaron a convivir con estas naciones que fueron espinas de sus costados y que los israelitas terminan después mezclándose para adorar a sus dioses. Miren esta imagen. Ya vamos a ver un poquito más abajo en otra diapositiva y ya lo habrán visto a varios pastores que hablan al respecto de una imagen que puede ser o un Buda o puede ser un dios hindú, como dijo el pastor, no importa, me vale de que sea en el desierto del Negev, en el lugar donde entraron los de Hamás, en uno de los lugares donde entraron los Hamás, los hijos de los israelitas bailando desenfrenadamente, haciendo cosas que a veces llaman la atención, bueno, adorando o poniendo en un altar a un dios vudú que prácticamente medía como 2 metros. A un Buda o un hindú, no importa. Son dioses aparte. Y lo vemos. Esto de los jueces hace miles y miles de años. Y esto fue hace 2 o 3 semanas. Hermanos y hermanas, gente de YouTube. El Dios de Israel, el Dios poderoso, el Dios que nos mandó al Mesías para salvación, está tan vigente como antes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alertas. Todos y cada uno, los que ustedes están viendo ahí, los que ustedes están allá, en sus casas o los que están en las iglesias, tienen que cuidar enormemente de seguir el primer mandamiento, que es amar a Dios y respetar sus mandamientos. Porque en definitiva, si no, después nos vamos a perjudicar nosotros y vamos a pasar mal en esta tierra. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Jesucristo nos advierte que para proteger la sana doctrina, para proteger los mandamientos de Dios, los dos fundamentales, amar a Dios y amar al prójimo y seguir la estructura de lo que de la estructura de la iglesia, de la sana doctrina, de cómo debemos andar los cristianos, tenemos que cuidar y probar a las personas que nos enseñan eso. Si usted va a una iglesia, tenga cuidado que no sean esas personas lobos rapaces disfrazados de cordero, que lo único que buscan es engrandecer sus arcas económicas o sus egos personales por soberbia, por vanidad, y generando así que los que realmente querían apartarse de la maldad terminen cayendo de la verdadera fe y del amor que realmente existe en el mundo y en los cristianos de verdad. Si no lo encontraste en tu iglesia, buscalo que lo vas a encontrar. Si no lo encontraste en tu casa, buscalo que lo vas a encontrar. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, nosotros somos guardianes de la sana doctrina, somos guardianes de los mandamientos. Tratemos de cuidar en lo particular, el seguirlos y así ayudar a los demás miembros de la comunidad a continuar protegiendo por el bien de la comunidad y de cada uno de nosotros. Por eso, Jesucristo nos manda en particular para cuidar la sana doctrina y cuidar los mandamientos, observar a las personas que hablan de Dios. El miércoles pasado, cuando fui a la iglesia de Manga, había una persona con un gorro, le mando saludos y es que llega a estar viendo el video, y a Alejandro Huerta, que estaba hablando con él y hacía preguntas, y buscaba tantas vueltas, y está bien buscar y tratar de probar a los espíritus a ver si son de Dios o no. Pero a veces hay que tener la disposición y el razonamiento de lo que se manifiesta, que está cotejado en la Biblia, y entender que cuando en la Biblia dice algo, eso es lo que determina si lo que se manifiesta es o no es correcto. Por lo tanto, teniendo espíritu de averiguar las cosas, también tener espíritu de humildad, de entender de lo que se dicen es lo correcto. Y cuando se diga algo que no está en la Biblia, bueno, obviamente, y desenmascarar a los lobos vestidos de oveja. En una de Juan, la carta, capítulo 4, de 1 a 6, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Lo que le dije recién. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocerá el Espíritu de Dios, nos dice Juan. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El espíritu del anticristo, que lucha contra la verdadera iglesia, que lucha contra los pensamientos de Cristo, ya está en el mundo. Y niega que Cristo haya venido en carne. Por lo tanto, estemos atentos
a todos los espíritus que se nos presentan para hablarnos de Dios, sea la Iglesia Católica, sea la Testigo de Jehová, sea la mormona, sea la evangélica, o sea la que sea. Protegen que lo que está escrito en la Biblia es lo que manda Dios. Y si en la iglesia o en las prédicas no se menciona o no se acata lo que dice la Biblia, no se está cumpliendo con el primer mandamiento, que es amar a Dios con todo tu corazón, alma y fuerza. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha a nosotros. Quien no es de Dios no nos escucha. Ahora, si una persona te explica las cosas y vos no las querés escuchar, te tapás tus oídos y decís, no, lo que está diciendo es incorrecto, pero vos le mostrás con las palabras, con la Biblia, que en la Biblia dice que las cosas que hay que seguir adelante son las que están escritas, y vos no lo querés escuchar, decir, no, a mí me lo dijo un pastor, a mí me lo dijo el Papa, a mí me lo dijo la costumbre, a mí me dijo que eso no es para esta época, que era para determinados lugares, y tapás a la sana doctrina, bueno, entonces no sos de Dios. Y cuando a una persona habla de las cosas de Dios con otra persona, y la otra persona es de Dios, se entrelaza en esa conversación hablando de Dios como algo normal, natural, hermoso, para ir creciendo y edificándose. Ahora, cuando una persona le habla de Dios a otra persona y no quiere escuchar, bueno, en definitiva, esa persona no decidió en ese momento ser salvo y seguir su camino por el mundo. Dios quiera, pueda reflexionar y entender que la salvación solo se encuentra en entender todas estas cuestiones de las Escrituras y del amor a Dios. Entendiendo el gran mandamiento, analizando las situaciones, volvemos de nuevo a entender en Éxodo, por ejemplo, cuando Dios se manifestaba al pueblo de Israel de esta manera. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, y el Eterno iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Fue extraordinaria todas esas señales que hubo y tuvo el pueblo de Israel para salir de la esclavitud. Tenía que seguir adelante mirando la columna de fuego de noche, mirando la columna de humo de día, no apartarse ni a derecha ni a izquierda, como nos manda a nosotros en el Nuevo Testamento Jesucristo, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda de la sana doctrina, siguiendo la luz de la palabra de Dios tal cual es, guiándonos por medio de ella sin apartarnos, porque ¿sabe quién está al lado, afuera de ese caminito donde iba todo el pueblo de Israel? Los malos, filisteos, el diablo, porque como dijo Pedro, el diablo está como león rugiente pronto para agarrar a su presa. Si nosotros nos apartamos del caminito de los hermanos, de la iglesia, de la sana doctrina, de la espiritualidad, el diablo viene, nos agarra y nos destroza. Por eso siempre es bueno permanecer fiel y ayudarnos unos a otros para que no nos apartemos del camino. Por eso es tan importante el cuerpo de la iglesia, que nos, como dice en la Biblia, sobrellevar las cargas los unos a los otros. Eso es lo que manifiesta la ley de Dios, la ley del amor entre los hermanos. Por lo tanto, es importante que nos unamos como cuerpo y sigamos adelante en esa luz, en esa columna que nos refleja nuestro Señor Jesucristo, que es la roca para continuar en esta vida. Y aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he prometido. Entonces, en este camino que es la vida, tenemos adelante el Espíritu Santo que nos guía. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Éxodo capítulo 23. Mire qué interesante dice en Levítico capítulo 26. Es el principio de toda sabiduría. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Vuestra trilla alcanzará la vendimia, y la vendimia alcanzará la sementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros, y habitaréis seguros en vuestra tierra, y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante. Sigamos sus estatutos. Y la promesa es grandísima. Pero si ustedes no cumplen mis leyes, sino que me desobedecen y no cumplen mi pacto, yo los castigaré duramente, y esa será su ruina. Les enviaré enfermedades de las que no podrán sanar, y una fiebre que los dejará ciegos y sin fuerza. Yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan, y ellos se comerán lo que ustedes planten. Bastará con que ustedes oigan hablar de un ataque enemigo para que salgan huyendo. Levítico capítulo 26. Si nosotros nos apartamos, como dice acá, si nosotros nos apartamos, yo me apartaré de ustedes para que sus enemigos los destruyan.
ya no vamos a tener la protección del Señor. Y va a venir el diablo y nos va a hacer... Entonces, hermanos, hermanas, estemos firmes y atentos a las enseñanzas y mandamientos de nuestro Dios. Pero temo que como la serpiente con sus astucias engañó a Eva, en 2 Corintios 11:3, Pablo manifestó, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, tenemos que serles fiel a Cristo. Tenemos que seguir adelante sus mandamientos. Es la forma de demostrar que amamos a Dios con todo el amor, con toda la fuerza y con toda nuestra mente. Miren este video que interesante, que está en internet, es de un canal que se llama Mentes Puritanas. Dice, si no estuviese grabado nadie creería lo que hizo este actor en la TV en vivo. Vamos a ver un video para demostrar que la gente ha olvidado el primer mandamiento. Ha dejado de lado el temor de Dios, ha dejado de lado seguir adelante sus mandamientos. Cristo manifestó en particular que nos neguemos a nosotros mismos. El otro día le estaba diciendo a mi hijo Gabriel y a Milagro, ese gran mandamiento, que si no nos negamos a nosotros mismos, ¿de qué sirve ganar el mundo si perdemos nuestras almas? Nos negamos a nosotros mismos, es ir adelante de las enseñanzas. ¿Qué hago? ¿Actúo como yo quiero o actúo como Dios quiere? Cuando tenemos que enojarnos, ¿actúo como yo y le pego a esa persona, etcétera, etcétera? ¿O actúo como Dios quiere y le perdono a esa persona y le digo, ojalá que seas bendito, ojalá que cambies de parecer, ojalá que Dios te ilumine, ¿ah? Para que no seas de esa forma? Porque en definitiva, lo mejor es que todas las personas en definitiva vengan a la luz. Vamos a ver este video que está muy interesante. God, oh beloved, because God says to this man, will I tremble at your word. Let us tremble this morning. Has lost the fear of God. There's no fear of God left in the land. No? Jesus Christ! Hey, how's it going? Jesus? Doesn't the Bible say these people are an abomination? Yeah, but you know, it says the exact same thing about this shrimp cocktail. You will one day stand before that throne, and you will be judged before that throne in perfect righteousness. The Bible makes it very, very clear. There's a heaven and there's a hell. Because I'll be honest with you, bro, Jesus Christ. I've heard so many preachers say God doesn't throw anybody into hell. My dear friend, he does. Jesus told us that he does. Fear him who not only can kill the body, but afterwards take your body and your soul and throw you in hell. It is God who throws in hell. You say, well, I just don't like this kind of Christianity. I'm sorry, it's the only one that you've got. Tú me dirás, pero es un Dios complicado, ¿por qué actúa de esa forma? No es un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, a tal punto que mandó a su Hijo Jesucristo a morir por vos en la cruz. Ese Dios te está dando la opción de ir por un lugar pacífico donde nos dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los humildes. No, te rechaza a los soberbios, rechaza la violencia, te está dando la chance que vos elijas para un mundo mejor, por un lugar espectacular. Y acá tenemos otro video que nos refleja que el amor y el temor de Dios se ha perdido en la gente. Esto en relación a lo último que ha pasado en Israel. Me imagino que ya lo habrán visto el video, es de un canal, en varios canales. Irán Rodríguez, yo lo saqué en este momento, se llama Israel ha pecado. Voy a dejar obviamente tanto el video anterior como este abajo para que lo puedan ver y compartir. Vamos a escuchar y ver. Ese día, un grupo de religiosos fueron a la ciudad de Tel Aviv a montar una sinagoga pública para invitar a la gente a orar, a ponerse de rodillas en las plazas y orar a Dios, leyendo una serie de textos, haciendo una serie de oraciones. Para sorpresa de ellos, por primera vez, hace unos días, en la ciudad de Tel Aviv, llegaron un montón de personas de allí, de Israel, no enemigos, sino de allí de Israel, estos colectivos que les gustan las banderitas de colores y toda esta gente, pues llegaron y los sacaron a patadas.
les dijeron que en Tel Aviv no. Que en Tel Aviv no se van a poner la gente a orar, ni de rodillas, ni a pedirle perdón a Dios, ni a reconocer la Torá, ni nada de eso. Que eso allí no. Sin embargo, en esos días, estos de las banderitas se fueron a Jerusalén a hacer el día de su orgullo. Orar y buscar a Dios no, lo otro sí. Una semana, unos días más tarde, se celebraba la fiesta, la última fiesta del calendario religioso. Una fiesta alegre, dura una semana, se llama la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos, donde se come todo el mundo en casa. Se le da gracias a Dios porque es en esa fiesta en la que se termina la lectura de la Torá, que empezó en octubre del año pasado, y el último día, el octavo día, que es un día añadido, es el día de la Simjá Torá, el día de la alegría de la Biblia, que se sacan los rollos de la Biblia por las calles y la gente la toca y la besa y todo el mundo llorando y dando gracias a Dios por la palabra y dando gracias a Dios porque Dios nos dio la Torá, porque Dios nos dio la Biblia, etcétera, etcétera. Así que ni en el día del perdón hubo un mínimo de respeto, cosa que siempre piden los demás, pero que no lo hacen a ellos, a otros. Y en el día de la fiesta de la palabra, de la Simjá Torá, miles de personas decidieron irse al desierto a celebrar el día de la paz, no el de la Simjá Torá, no darle gracias a Dios por la palabra, sino hacer una fiesta donde había droga toda la que querían y donde había bebida toda la que querían y más, y donde Dios no aparecía por ninguna parte porque no lo quieren. Pero para sorpresa de muchos, en medio de esa fiesta de lujuria, en medio de esa fiesta que me hacía recordar a la fiesta que hizo el pueblo de Israel en el desierto, cuando como salvajes, todos drogados y todos borrachos, comenzaron a adorar a un becerro de oro, ¿se acuerdan? En esa fiesta que se acaba de celebrar el día que fueron atacados, quiero que vean quién presidía la fiesta en un monolito, en una torre muy alta. Quiero que vean la torre, perdón, encima de esa torre, quién estaba presidiendo esa fiesta. Algunos dirán, bueno, pero la gente no es consciente. Bueno, pues, ¿cómo que no somos conscientes? Somos pueblo de Dios, escogidos por Dios. Nuestro padre fue Abraham. Hoy es un día en el que tenemos que estar con nuestros padres en las casas, dándole gracias a Dios por su palabra. Y le dimos la espalda a Dios y nos fuimos al desierto como salvajes a hacer una fiesta de locos. Veamos las imágenes, por favor. Esa es la fiesta que se estaba llevando a cabo en el desierto. No tiene sonido, pero ahí está todo el mundo bailando, todo el mundo disparatado, como animales salvajes, olvidándose. Y miren quién está allí. Ahora hemos sacado una fotografía. Miren, una estatua de Buda, o de un dios hindú, o me da igual lo que sea. El día de la Simjá Torá, el día que el pueblo estaba celebrando la palabra de Dios, miles de personas estaban danzando alrededor de esa imagen, conscientes o no, y a las espaldas comienzan a caer parapentes llenos de terroristas y no se dieron ni cuenta. No se dieron ni cuenta. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, realmente hay que tomar en cuenta los mandamientos de Dios, porque el enemigo después nos puede caer de cualquier lugar y no nos vamos a dar cuenta. Los dos grandes mandamientos. En Marcos capítulo 12 dice, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Le preguntan a Jesús. Y Jesús le contestó, el primero y más importante de los mandamientos es el que dice así, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y el segundo mandamiento en importancia es cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Ninguno de otros mandamientos es más importante que estos dos. Hoy vamos a tratar de desarrollar el primer mandamiento. En el otro siguiente video vamos a hablar del segundo. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Pero claramente le dijo, puedes comer de todos los árboles que hay en el jardín, pero
no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de ese árbol, te juro que morirás. Eso fue el mandamiento que Dios le dijo al hombre. Te voy a dar el Edén, te voy a dar a Eva, ponen los nombres a los animales, cultívalo, cuídalo, pero hay un árbol del cual te digo que no hagas tal cosa, no lo comas. No es un manzano, era el conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿qué pasó? Con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Lamentablemente, no cumplieron el mandamiento del Señor, del Eterno, de Dios. El primer mandamiento de todos se refleja desde el principio de la Biblia, en el Génesis, donde en el relacionamiento entre Dios y el hombre, ya el hombre desobedeció a Dios. Y vos decís, pero eso fue hace muchísimos años. Pero hoy en día, nosotros seguimos cumpliendo los mandamientos de Dios, el llamarlo a Él, el de seguir sus mandamientos, o seguimos nuestros propios mandamientos, nuestras propias comisiones, nuestras reglas, nuestras costumbres humanas, y la ponemos en nosotros o la ponemos en las iglesias. Cuando Dios nos manda determinadas cosas que hagan en las iglesias o nuestras actitudes, no estamos cumpliendo el primer mandamiento, estamos haciendo el pecado de Adán y de Eva, desobedeciendo a Dios. Dice, por eso les leo esta parte. Así que cuando escucharon a Dios que iba a venir en el jardín, corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Ya Dios le dio un mandamiento. Y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del fruto del árbol, por eso me lo comí. Generalmente le echamos las culpas al universo, a la compañera, al compañero, a los hijos, a los compañeros de trabajo, al profesor, al empleador, al trabajador, de las cosas que a veces son culpa nuestra o en general. Somos nosotros los que tenemos que velar para el cumplimiento de todas las cosas que nos rodean. Y a veces le tiramos la culpa a otra persona, el culpable es fulano o mengano. No, tenemos que hacernos cargo de nuestros propios errores. Por eso el fundamental, la puerta de entrada para poder ir al cielo es reconocer que somos pecadores y reconocer que no cumplimos los mandamientos del Señor. Fundamentalmente que a veces los rechazamos hasta lo más mínimo, cuando no nos negamos a nosotros mismos y cumplimos lo que nosotros queremos y no lo que Jesucristo quiere. Y Dios quiere para con nuestra vida. El segundo gran incumplimiento que hubo fue enseguida y está relacionado también con el segundo mandamiento que Jesús nos pidió que cumpliéramos, que era amar al prójimo como a ti mismo. Cuando Caín mató a su hermano Abel, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, en ese sentido vemos que también ya desde antes el segundo mandamiento es una cadena, es una herencia enorme, que venimos desde pasado y traspasado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras madres, que incumplen todos los mandamientos y nosotros también cargamos con eso. Por eso es importante el arrepentimiento, que entendamos que a Dios no le gusta eso. Es lo que judíos constantemente manifiestan del arrepentirse de sus pecados, pero no salen del mismo, continúan en el mismo. Y quedan trancados, piden perdón, pero continúan en el mismo pecado, que es el no reconocer al Mesías. Y nosotros a veces le pedimos perdón, pero no salimos del pecado, porque después cuando nos enojamos de nuevo, insultamos, pegamos, gritamos, actuamos mal. Entonces, ¿en dónde está el nuevo mundo, el nuevo nacimiento? ¿Dónde está el nuevo nacimiento que Dios nos pidió cuando Jesús le dijo a Nicodemo, hay que nacer de nuevo? Si no nace de nuevo, no podemos entrar al reino de los cielos. Y de eso se trata, el arrepentimiento es morir. El bautismo refleja morir para el hombre que éramos o mujer que éramos antes y nacer de nuevo a la vida espiritual. No odiando a los hermanos como Caín mató a Abel. Ahora sí, las otras personas nos insultan, nos agreden y nos tiran malas cuestiones. Bueno, lo único que nosotros que tenemos es decir, mira, nosotros entendemos que esto está incorrecto y seguís por tu camino. No le da más pie a esa persona porque si continúa y no es de Dios, háblale de Dios. Hablarle a Dios y el diablo huirá, dice la Biblia. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, lo único que tenemos que hacer es decir, mira, yo voy a la iglesia, yo para mí no me puedo poner en pie contigo para empezar a gritar, y ahí cortás lo que se llama la espiral de maldad. Y el pueblo de Israel, lamentablemente, con su tiempo en 2 Reyes, empieza a hacer lo incorrecto.
Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos del Eterno, su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. En Jeremías capítulo 19, reafirmando lo que se está diciendo, manifiesta: así dice el Eterno de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que le oyere le retiñan los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá. Y llenaron este lugar de sangre inocente, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal. Cosas que no les mandé, ni hablé, ni me vino el pensamiento. Por tanto, de aquí vienen días, dice el Eterno, que este lugar no será llamado más Tofet, sino Valle de la Matanza. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, tengamos cuidados a seguir los mandamientos, porque después la destrucción va a venir por culpa de nosotros mismos, por no cumplir las sanas doctrinas. Por eso en esta parte hecho manifiesto, cuidemos la sana doctrina. En Tito capítulo 2, versículo 1 dice: pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Pablo le dice a Tito, Tito 1:9, reteniendo la palabra fiel, que es conforme a las enseñanzas, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. No quieren escuchar la sana doctrina. Los maestros son los pastores, son los católicos, son los profetas inventados, nuevos, los evangélicos truchos, que lo único que hacen es borrar la sana doctrina, no cuidar la sana doctrina, las reglas, y andar por sus propios deseos. ¿Para qué? Para su propia vanagloria, porque en definitiva no buscan la gloria de Dios. Y lo que nosotros buscamos siempre es glorificar a Dios que nos salvó, glorificar al Señor Jesucristo que murió en la cruz por nosotros. Entendamos que somos protectores de eso. Miráis por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevere en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Por lo tanto, sigamos la doctrina de Jesucristo para tener al Padre y al Hijo. No nos omitamos, no nos vayamos por cosas raras que organizan la iglesia, de actuación de la iglesia y de nosotros. En Tito capítulo 1, en versículo 9, manifiesta: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, lo que dije recién. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su propia mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer la verdad, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en todo cuanto a toda buena obra. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, en la Biblia dice: por sus frutos los vas a conocer. Si vas a una iglesia y la gente se enoja con la otra gente, si vas a una iglesia y ves que lo único que hay es soberbia, vanidad, pelea, pleito, y no hay amor entre hermanos, eso decía: en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Tengamos cuidado siempre de todas las palabras que se nos dicen de Dios para que no sean adulteradas. Esa es la cuestión esencial para tener el verdadero amor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. En 2 de Pedro, Pedro lo está diciendo, capítulo 2, y aún negarán al Señor que lo rescató. Negar al Señor es negar al señorío. Yo hice un video acá en el canal que era: ¿realmente Jesucristo nuestro Señor? Entonces, ahí se refleja todo esto que estoy manifestando. Si es el Señor, tenemos que obedecerlo, tenemos que seguir sus reglas, porque Él nos rescató, atrayendo sobre sí esta gente que lo niega, destrucción repentina, y muchos lamentablemente seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, como dije siempre, platita,
miren estos videos donde piden miles de dólares a las personas que están yendo a la iglesia. Es una vergüenza. $20. Lo que prometiste ayer. Los 200. Mira los pastores lo que prometió ayer. En el nombre de Jesús, multiplica eso en ese negocio. Los 20, necesito 200 personas que digan yo tengo 20, yo voy a creerle al Señor. 200 personas, 200, ¿quién está contando? Está contando, 200 personas con 20, 200 personas con 20, vamos a hacer pacto como hizo la viuda. Yo le voy a creer a Dios, 200 personas, los de anoche, échalo también ahí, échalo, sí. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Apunte sus datos. Amén. Si lo puede traer mañana, tráigalo mañana. Amén. Si no, apunte. Hay gente que tiene su dinero en cuentas a plazos fijos. Apunte su nombre, su teléfono, su dirección. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice, yo no tengo $1000, pero tengo un carro. Tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte lo que el Señor le diga. A quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, ellos también recibirán este llamado. Ya están listos. Cuando hablan de diezmo, cuando en el Nuevo Testamento no habla de diezmo. Cuando entramos al Nuevo Testamento ya no hay nada obligatorio. Según de Corintios 9, cada quien dé como propuso en su corazón. Nadie me está obligando a decir el 10, el 15, el 20, como propuso en su corazón. Dice Pablo en 2 de Corintios 9, después de que haya prosperado, den a cada persona según haya prosperado. Entonces, el diezmo pertenece al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, si en el Antiguo Testamento fue el diezmo y un cristiano sigue solamente dando el 10%, pues no has madurado. Sino que dar de lo que uno pudo tener para poder dar en donación para la iglesia o para hermanos que realmente lo necesitan. Pero esto piden plata para enriquecer sus arcas y así empobrecer a la pobre iglesia que realmente va a buscar una cuestión de fe. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Lamentablemente la gente se burla de la iglesia de verdad por culpa de esta gente que hace estas macacadas como les estoy mostrando ahora. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Consejo de Pedro. Sigamos con Pedro. ¿Qué son? Fuentes sin agua. Estos son fuentes sin aguas y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada. ¿Para cuándo? Para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Había gente en esas iglesias, lamentable, que realmente querían encontrar al Señor, encontrar a Dios, pero metiéndose en esos enredos no pueden ellos escaparse. Los mismos testigos de Jehová, por ejemplo, es una de las sectas que hay hoy en día, no pueden escaparse de esos enredos que ellos se hacen, porque pierden en definitiva toda esa base que ellos hicieron como vida propia, porque no ponen a la roca que es Cristo como base, sino a ese cuerpo gobernante, a esas organizaciones como los católicos. No pueden dejar de lado lo que diga el Papa o lo que diga el cura o lo que digan los santos católicos cuando en la Biblia no se menciona nada de eso. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Por lo tanto, tratemos de escapar de esas garras, de esa gente que lo único que hace no seguir a Dios, sino seguir sus propios concupiscencias por medio de platita o de otras cosas peores. También debes saber esto. A Timoteo le dice Pablo, que en los últimos días, y es en donde estamos, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Como dije
en otro video que lo dijo el pastor David, afecto natural es como una madre que tiene que tener por sus hijos, un padre por sus hijos. Esa persona no tiene amor ni siquiera para sus propios hijos, ni tampoco por la grey, que es de Cristo. Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. Imagínense para qué, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Hablábamos de plata, ahora hablamos de algo más peor. El propio Jesucristo lo manifiesta con claridad. Por ejemplo, cuando le vinieron a criticar que sus discípulos estaban comiendo con las manos sucias, porque había una tradición humana que decía que había que lavarse las manos para comer siempre. Es parte de una regla. Y Jesús le manifestó, porque ellos habían equiparado esa tradición humana como un mandamiento de Dios, cuando Dios nunca había mandado eso. Dice, entonces se acercaron a Jesús a ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo a él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Yo no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Hermanos y hermanas, gente de YouTube, en tu iglesia, ¿siguen adelante mandamientos de hombre y no de Dios? A través de tradiciones que en la iglesia se hacen y que no están escritas en la Biblia, que vos las sigas adelante. Vamos a empezar como manifesté en la iglesia. El tema de las estatuas y de la adoración de las estatuas. ¿Eso está en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento ni loco. En el Nuevo Testamento está. No está. No está para nada. El arrodillarse ante entes o personas, ángeles, fuera de Jesucristo, ¿está en el Nuevo Testamento permitido? Si ustedes ven en Hechos capítulo 2 y en el Apocalipsis, en este capítulo y en este otro capítulo que les pongo acá, Juan se arrodilló ante ángeles y el ángel lo levantó, como ven acá. Levántate, porque yo soy un consiervo igual que tú. Adora a Dios. Cuando a Pedro se le arrodilló, Cornelio, cuando lo recibió, le dijo, levántate, yo soy un consiervo igual que tú. Está mal arrodillarse ante curas, ante papas o ante lo que sea. Ante quién tenés que arrodillarte es ante Dios. Y agradecer que Jesucristo murió en la cruz. No ante eso que se llama idolatría. Porque no está permitido, nunca le gustó, por eso se enojaba tanto Dios con el pueblo de Israel, porque se iban con la idolatría de las tradiciones humanas, y eso es idolatría para Dios. El olvidar de manifestar o el predicar el arrepentimiento de la gente, olvidarse de decirle a la gente, no, recibí al Señor como Señor y Salvador, y no manifestar el arrepentimiento. Si nosotros analizamos en profundidad la Biblia, en esencia, todas las prédicas para salvación, para nacer de nuevo, requieren el arrepentimiento para el nacimiento de nuevo y obviamente en creer en el Señor Jesucristo. Muéstrenme que solo por la fe nos podemos salvar. No, no es solo por la fe, porque también hay que manifestar con las obras, como dijo Jacobo en el libro de Santiago, la confirmación de que somos salvos. Y la demostración, como manifesté en el video que les dije anterior, que si se pierde o no se pierde la salvación. Está todo entrelazado y está todo relacionado. Evitemos usar tradiciones humanas para no convalidar lo que la palabra de Dios dice, o para tratar de adornar la palabra de Dios con cosas que Dios no dijo. Tengamos cuidado, por ejemplo, cuando dice, si un ángel del cielo te predica un evangelio diferente, sea anatema. Mormones, ¿por qué creen que José Smith, por más que le haya presentado un ángel del cielo, no habrá sido Satanás disfrazado? Porque en la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Y Pablo manifestó, si un ángel del cielo le predica un evangelio diferente, y yo le demostré en los videos que hice de los mormones, que tienen tremendo evangelio totalmente diferente al que en el Nuevo Testamento está establecido. Los testigos de Jehová también.
dejan de lado la estructura, no consideran a Jesús como Dios, no le dan el lugar que corresponda de Señor a Jesucristo. Establecen un cuerpo gobernante que le establece por medio de la atalaya cosas que en la Biblia no están escritas. Vean los videos que yo les dije, hermanos y hermanas de iglesias en general, cuando nos avergonzamos de la estructura de la iglesia con lo del velo, o que no tienen que haber pastoras, sino que tienen que tener su función en la iglesia, y decimos no, que eso era para Corintios, no estamos avergonzando la palabra de Dios, y no estamos cumpliendo su mandamiento, no lo estamos amando como Dios quiere que amemos a Dios. Si no nos unimos, si no hacemos constantemente reuniones entre hermanos, si nos enfriamos, si solo vamos los domingos a escuchar lo que dice una persona y no vamos para casa a hacer las cosas que el mundo hace, no somos realmente verdaderos cristianos. Tenemos que mantener ese amor, ese respeto hacia Dios, seguir sus estructuras, seguir sus enseñanzas, cumpliéndola y ayudándonos, porque si nos vamos, si nos quedamos apartados, ¿dónde está eso de soportados los unos las cargas de los otros? No está. Si me amáis, guardáis mis mandamientos. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Juan capítulo 14. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. Lucas capítulo 13, versículo 25-27. No todo el que me dice Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el que cumple, el que sigue los mandamientos. En Marcos capítulo 8, versículo 38 dice, porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, es un video complicado este que manifesté, pero es un video importante, porque a veces terminamos siguiendo nuestras propias convicciones para agradar al mundo y traer a Dios, y nos olvidamos que en realidad tenemos que agradar a Dios, porque no se trata de eso. Si bien hay una estructura de poder dar luz y salvar a la gente, de poder no ir con tapones en alto, sino que con humildad y ir llevando de a poquito al hermano que recién nace cristiano para explicarle todas las cosas, no tenemos que después quedarnos como niños eternamente sin poder crecer espiritualmente para seguir adelante en los mandamientos de Dios. Ese es el pequeño consejo que brindamos hoy acá en el canal. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mateo 10, 37, 38. Por lo tanto, hermanos y hermanas, gente de YouTube, sigamos su mandamiento, cumplamos sus leyes para tener la protección, sigamos adelante como cristianos para poder tener frutos de ello. Es el humilde consejo de este canal. Hermanos, hermanas, gente de YouTube, gracias por estar ahí. Espero que les haya gustado el video. Si dije algo que no correspondía, me lo indican abajo. Todo lo que nosotros manifestamos tratamos de que sea cotejado por la Biblia. Vayan a la iglesia, bautícense. Como siempre, si no se convirtieron, como dicen por ahí, arrepentidos y convertidos, arrepiéntanse, reconozcan que todos cometemos errores y agradezcan a Dios Padre que su Hijo Jesucristo murió en la cruz, y tómenlo como Señor a Jesucristo y sigamos sus mandamientos para poder continuar en esta vida protegidos, evitando que los enemigos nos vuelvan a atacar. Pidamos paz por Israel para que el plan de Dios se siga cumpliendo. Recuerden que la llegada de nuestro Señor Jesucristo está relacionado muchísimo con ese reloj profético que es Israel. Gracias a todos, gracias por los mensajes. Si no se suscribieron, suscríbanse, compartan este video a sus compañeros y amigos para que pueda ser de utilidad, a sus pastores para ver si ven que yo dije algo o no dije algo. Pregunten, sigan interrogando sobre la situación y si ven algo raro en su organización que no corresponde a la Biblia, peleen la buena batalla que Dios los va a recompensar. Gracias por estar ahí. Si Dios quiere, nos veremos en el próximo video donde trataremos el segundo gran mandamiento, que es, como dice acá, amarnos los unos a los otros. Es un gran mandamiento, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano. 1 de Juan capítulo 3. Continuaremos en el siguiente video. Nos veremos pronto si Dios quiere. Gracias.